Informe de contrato informático. Instructor líder Robinson Velandia. Tema: contratos informáticos, área de negociación de tecnología. Resumen: las nuevas tecnologías de la información están introduciéndose de manera vertiginosa en nuestra vida. La irrupción de estas tecnologías en el mundo empresarial ha propiciado la nueva aparición de nuevos modelos de contratos y nuevas formas de contratación. El ordenamiento jurídico no debe quedar al margen de esta situación, aunque, como sé, en la actualidad la velocidad en la que avanza el mundo de la informática es constante y no ha sido correspondida con el avance de la regulación jurídica de esta materia. Palabras claves: nuevas tecnologías, Internet, contratos informáticos. Índice 1. Contratos informáticos. Concepto de contratos informáticos, formatos de contratos informáticos, tipos de contratos informáticos, cláusulas legales sobre derechos de autor y licencia de software. Normatividad de contratos estatal y privada. Ley 80 del 2003, Decreto 2170 del 2002, Ley 816 del 2003, Ley 789 del 2002, Código de Comercio y Código Civil, Decreto 855 de 1994, Marco Jurídico para Contratación de Bienes Informáticos. Evaluación de tecnología informática, recepción de bienes informáticos, formatos, técnicas para interpretación de documentación, funcionamiento y operación de los equipos instalados, planos de instalación, distribución física de conexiones de corrientes lógicas, Ley Protección al Consumidor, Ley 783 de 1981. Contratos informáticos. Conceptos de contratos informáticos. Antes de hablar de los contratos informáticos, tendremos que definir y tener claro qué conceptos van a abarcar dichos contratos. Bajo la definición de contratación informática se encuentra la contratación de bienes o servicios informáticos. De esta manera entenderemos por contratación informática aquella cuyo objetivo sea un bien o un servicio informático o ambos, que una de las prestaciones de las partes tenga por objeto ese bien o servicio informático. Bienes informáticos son todos aquellos elementos que forman el sistema en cuanto al hardware, ya sea la unidad central del proceso o sus periféricos. Así como todos los equipos tienen un elemento informático, asimismo se consideran bienes informáticos los bienes inmateriales que proporcionan las órdenes, datos, procedimientos e instrucciones en el tratamiento automático de la información y que en su conjunto conforman el soporte lógico del elemento informático. Como servicios informáticos se entiende todos aquellos servicios que sirven de apoyo y complemento en la actividad informática en una relación de afinidad directa con ella. Formatos de contratos informáticos. Carta de colaboración de proveedor de contenidos, acuerdo de colaboración de servicios, modelo de documento de entrega del programa, contrato de mantenimiento de licencia de sistema, condiciones y licencia de uso, copyright, licencia de uso de programa, contrato de desarrollo de programa informático, contrato de arrendamiento de equipos, contrato de mantenimiento de equipos, contrato de licencia de uso, contrato de mantenimiento general, contrato de ASP, contrato de desarrollo de software a medida, contrato de distribución, contrato de scroll, contrato de hosting, contrato de hosting, contrato de licencia de uso, contrato de registro y renovación del nombre de dominio, contrato de outsourcing, contrato de compraventa de hardware, contrato de cesión de propiedad intelectual, contrato de prestación de servicios informáticos, contrato de suministro de contenidos. Tipos de contratos informáticos.
Ante la gran diversidad de contratos informáticos que existen en la actualidad, dividiremos su estudio en dos grupos diferenciados. El primero respecto al objeto, debido a las características especiales de distintos objetos sobre los que pueden versar estos contratos, ya sea hardware, software, servicio de mantenimiento, información o llave en mano, que lleva a la necesidad de su estudio y tratamiento individualizado. El segundo respecto al negocio jurídico, debido a que los contratos informáticos más comúnmente realizados se han llevado a cabo bajo el paraguas protector de una determinada figura jurídica en la que han encontrado acomodo, pero casi todos los casos han sido necesario adecuar el objetivo del contrato del negocio jurídico realizado. Por el objeto. Por el objeto del contrato distinguiremos contratos de hardware, contratos de software, contratos de instalación llave en mano y contratos de servicios auxiliares. Contratos de hardware, en los que hay que conceptuar como hardware todo aquello que físicamente forme parte del equipo, considerando que tal también a los equipos de comunicaciones u otros elementos auxiliares para el funcionamiento del sistema que se va a implementar. Contratos de software. Hay que diferenciar en el momento de analizar una contratación de software si se trata de un software de base o de sistema, o se trata de un software de utilidad o de aplicación a usuario, ya que este último debe responder a unas necesidades particulares, las del propio usuario, el que encarga la aplicación, y que por tanto tendrá que quedar claramente especificadas en el contrato. Sin embargo, el software de base o sistema y el software de utilidad responden a unas características generales que son las del propio sistema o las de utilidad a la que le sirven, y es un producto ya conformado de antemano que no se somete a peticiones o particularidades del usuario. Contratos de instalación llave en mano, en los que irán incluidos tanto el hardware como el software, así como determinados servicios de mantenimiento y de formación del usuario. Contratos de servicios auxiliares, como puede ser el mantenimiento de equipos y programas o la formación de las personas que van a utilizar la aplicación respecto a equipos, sistema o aplicaciones. Por el negocio jurídico. De acuerdo con el negocio jurídico del contrato, existirán tantos tipos de contratos como negocios jurídicos se realicen sobre este objeto. Así, algunos de los más utilizados en el campo de la informática son los llamados de venta, de arrendamiento financiero, de alquiler, de opción de compra, de mantenimiento, de prestación de servicios, de arrendamiento de obra, de préstamo, de depósito. De venta. Cuando sea un contrato en el que el suministrador o vendedor, en este caso, se obliga a entregar una cosa determinada, un bien informático, y la otra parte, comprador, a pagar por él a un precio cierto. La venta también puede ser de servicios. De arrendamiento financiero, mediante el que se requiere que participen tres partes: el suministrador, vendedor del equipo informático, una entidad o intermediario financiero que compra el bien, para un tercero que es el usuario, y el usuario del bien que lo poseerá, pero lo tendrá en régimen de arrendamiento financiero hasta que haya cumplido con unas determinadas características o requisitos. De alquiler. El arrendamiento sobre bienes informáticos es un arrendamiento tipo de los regulados en el Código Civil. Caracterizado por el consumidor, se obliga a dar al usuario el goce o uso de un bien informático durante un tiempo determinado y por un precio cierto. De opción de compra. Aunque la opción de compra no está definida en nuestro ordenamiento y solamente se recoge para bienes inmuebles en la legislación hipotecaria, nuestra doctrina y jurisprudencia la tiene bien delimitada, exigiendo que para que exista este tipo de contrato tiene que darse tres requisitos principales.
Uno, respecto al optante, que le debe conceder la decisión unilateral de la realización de la opción de compra. 2, precio de compra-venta, que debe quedar perfectamente señalado para el caso que el optante decida acceder a dicha compra-venta. Y 3, plazo del ejercicio de la opción de compra, debe quedar determinado con claridad en el acuerdo de las partes. De mantenimiento, puede ser tanto de equipos como de programas o incluso mantenimiento integral, en el que se puede incluir un servicio informático, asesoramiento y consulta. De prestación de servicios, en los que incluiremos análisis, especificaciones, horas máquina, a tiempo compartido, programas, etcétera, que los podíamos clasificar como unos contratos de arrendamiento de servicios. El arrendamiento de servicios se da cuando una parte se obliga con la otra a prestarle unos determinados servicios con independencia del resultado que se obtenga mediante la prestación. De ejecución de obra, consiste en el compromiso de una de las partes, en nuestro caso el suministrador del bien o servicio informático, a ejecutar una obra, y de la obra parte realizada una contraprestación en pago por la obra llevada a cabo. De préstamo, caracterizado porque una parte entrega a otra el bien informático para que use de él durante un tiempo determinado y le devuelva una vez cumplido ese tiempo. Y de comodato, consiste en un tiempo de contrato de préstamo en el que el suministrador transfiere el uso del bien informático prestado. El Código Civil, artículo 1740, se refiere al comodato como un contrato de préstamo en el que una de las partes entrega a la otra alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, indicando que es esencialmente gratuito. En ese caso de que se acuerde entre las partes una retribución, deja de ser comodato para pasar a ser un arrendamiento de cosas. De depósito, que se constituya de acuerdo con lo establecido con el Código Civil, artículo 1758, desde que una persona recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla, siendo un contrato gratuito, salvo pacto contrario, artículo 1760, pero que en el caso de cumplirse los requisitos establecidos en el Código de Comercio, artículo 303, trata de un depósito mercantil en el que el depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito, salvo pacto contrario, artículo 304, con las obligaciones para el depositario de conservación de las cosas, en este caso del bien informático, de acuerdo con lo establecido en los artículos 306 y recordantes del mismo cuerpo legal. Cláusulas legales sobre derechos del autor y licencias de software. En la actualidad, los sistemas informáticos adquieren cada vez mayor relevancia en los diferentes ámbitos de la contratación. Puede constituir el objeto de un contrato, ser el medio de circulación de un derecho de crédito, el medio de conclusión del contrato de incumplimiento de las obligaciones o fuente de responsabilidad contractual o extracontractual. Así las cosas, y considerado como un elemento indispensable de cualquier sistema informático, el programa de computador o software ha sido definido en el artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1663 como expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones ejecute determinada tarea o obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. Como bien se sabe, el programa de computador proviene de la creación intelectual de un individuo que, a partir de la utilización de un lenguaje especial, BASIC, C++, Java, etc., desarrolla una aplicación que puede ser utilizada por quien disponga del dispositivo capaz de interpretar las órdenes y códigos creados. Los programas de computador reciben la misma protección de las obras literarias y por lo tanto no pueden ser copiados, alterados o distribuidos sin la debida autorización de su titular de derechos patrimoniales.
Así lo expresan los artículos 23 de la Decisión Andina 351 de 1993, 10 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, con la sigla ADPIC, mediante la Ley 565 del 2000 y 1 del Decreto 1360 de 1986. Entre los principales contratos sobre bienes y servicios informáticos se encuentran además otros: el de compraventa, arrendamiento, leasing, outsourcing, cesión de derechos patrimoniales, el contrato de obra de encargo y el de llave en mano, teniendo como común denominador la creación y o el uso de programas de computador. Una licencia de software es un contrato entre el licenciante y el licenciatario del programa informático para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. Las licencias del software pueden establecer, entre otras cosas, la cesión de determinados derechos del propietario al usuario final sobre una o varias copias de programas informáticos, los límites en las responsabilidades por fallos, el plazo de cesión de los derechos, ámbitos geográficos de validez del contrato e incluso pueden establecer determinados compromisos del usuario a final hacia el propietario, tales como la no cesión del programa a terceros o la no reinstalación del programa en el equipo distinto al que se le instaló originalmente. Las licencias de software de código abierto, robustas, fuertes o con copyleft fuerte, contienen una cláusula que obliga a que las obras derivadas o modificaciones que se realicen al software original se deban licenciar bajo los términos o condiciones de la licencia original. Entre las licencias de esta categoría están Common Public License B10, GNU General Public License B20, GNU General Public License B30, Eclipse Public License, Ecos License B20, Slipkey Software Product License, Aspiron License B10, Aspiron License B20, OpenSSL License. Licencias de software de código abierto robustos débiles. Las licencias de software de código abierto robustos débiles con copyleft débil, suave o híbridas contienen una cláusula que obliga a que las modificaciones que se realicen al software original se deban licenciar bajo los mismos términos y condiciones de la licencia original, pero que las obras derivadas que se pueden realizar de él puedan ser licenciadas bajo términos y condiciones distintas. Entre las licencias de esta categoría están GNU General Public License B2.1, Mozilla Public License, Open Source License, Apple Source License B20, CDDL, EUPL. Estas licencias también se conocen con el nombre de software propietario o privativo. En ellos los propietarios establecen los derechos de uso, distribución, redistribución, copia, modificación, cesión y en general cualquier otra consideración que se estime necesaria. Este tipo de licencias por lo general no permiten que el software sea modificado, desamblado, copiado o distribuido de forma no especificadas en la propia licencia. Piratería de software. Regula el número de copias que pueden ser instaladas e incluso los fines concretos para los cuales puede ser utilizado. La mayoría de estas licencias limitan fuertemente la responsabilidad derivada de fallos en el programa. Los fabricantes de programas sometidos a este tipo de licencias por lo general ofrecen servicios de soporte técnico y actualizaciones durante el tiempo de vida del producto. Algunos ejemplos de este tipo de licencias son las llamadas CLUF, contrato de licencia para usuario final, o EULAs.
End User License Agreement, por sus siglas en inglés. Diagrama de licencia de software. Licencia de software, contrato entre licenciamiento y licenciatario. Se deben cumplir términos y condiciones de servicio establecidas por el desarrollador que varían de acuerdo a tipo de licencia: software de código abierto, software de código cerrado, software de dominio público. Licencia de usuario final, uso únicamente para un usuario. Licencia de distribución, asigna derechos restringidos a comerciantes de tipo comisionario. Normatividad de contratos estatal y privada. Ley 80 de 1993, octubre 28, artículo 1. Del objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios de origen de contratos de las entidades estatales. Artículo 2 de la definición de entidades, servidores y servicios públicos para los solos efectos de esta ley. Se denominan entidades estatales a la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas e indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación de ellas, adopten en esto los órdenes y niveles. B. El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior, la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias de las unidades administrativas especiales y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. Se denominan servidores públicos a las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que se trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta, en las cuales dicha denominación se predicará inclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes, en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquellos. B. Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representaciones de estas. Se denominan servicios públicos los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. Parágrafo. Para los solos efectos de esta ley también se denominan entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebren contratos por cuenta dicha de entidades. Decreto 2170 del 2002, artículo 5. Del sistema de conformación dinámica de la oferta en los procesos de licitación o concurso público, en la oportunidad señalada en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la presentación de las ofertas, las entidades podrán hacer uso de un sistema de conformación dinámica realizado mediante audiencia pública. La audiencia podrá ser realizada de manera presencial o por medios electrónicos. Su tiempo y condiciones serán los señalados para el efecto en los pliegues de condiciones y términos de referencia, sin que en ningún caso su duración puede ser superior a un día. En dicha audiencia, los proponentes, en relación con aquellos aspectos de la oferta que incluyan variables dinámicas de conformidad con los pliegos de condiciones o términos de referencia, presentarán un proyecto de la oferta final,
que podrá ser mejorado mediante la relación de posturas sucesivas en un ambiente público y concurrencial hasta que la conformación de su oferta definitiva, entendiendo por definitiva la última presentada para cada variable dentro del lapso de la audiencia. En todo caso, una vez concluido el tiempo previsto para la presentación de las posturas, se tomará como predefinitiva la propuesta de oferta inicial de aquel oferente que no haya hecho uso de su derecho a presentar posturas. Las ofertas que resulten del proceso de conformación dinámica serán tenidas en cuenta una vez la entidad haya verificado que los oferentes cuentan con la capacidad jurídica y cumplen con las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera exigidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 4 del presente decreto. De igual manera, las ofertas deberán ajustarse a la consulta de precios y condiciones del mercado que será realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del presente decreto. Artículo 6 de la consulta de precios o condiciones del mercado. La consulta de precios o condiciones del mercado en los procesos de selección se surtirá a través del Registro Único de Precios de Referencia RUPRSICE, a que se refiere la Ley 598 del 2000. Para el caso de los bienes o servicios allí registrados, la entidad tendrá en cuenta los valores de fletes, seguros y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los bienes o servicios, así como las condiciones de pago, volúmenes y en general todos aquellos factores que afecten el precio del bien o del servicio. De tal análisis se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el respectivo proceso. La entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. Cuando la entidad carezca de la infraestructura, tecnología y de conectividad para acceder a la información del Registro Único de Precios de Referencia, la consulta de precios o condiciones de mercado se entenderá verificada con el estudio que la entidad realice para el efecto del cual deberá dejar constancia por escrito. Parágrafo transitorio. La aplicación de este artículo por parte de las entidades estatales se hará en los términos que sean establecidos para la implementación del riesgo único de precios de referencia. Artículo 7. Del anticipo en la contratación, el manejo de los recursos entregados al contratista al título de anticipo en aquellas contrataciones cuyo monto sea superior al 50% de la menor cuantía a que se refiere el literal del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 deberá manejarse en cuenta separada el nombre del contratista y de la entidad estatal. Los rendimientos que llegarán a producir los recursos así entregados pertenecen al Tesoro. Artículo 8 de los estudios previos. En desarrollo de lo previsto en el numeral 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que se trate tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información. 1. La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño. 3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del mismo. 4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista. Artículo 10. Contenido mínimo de los pliegos de condiciones o términos de referencia. Los pliegos de condiciones o términos de referencia que sirven de base para el desarrollo de los procesos de selección de contratación directa deberán incluir como mínimo la siguiente información: 1. Objeto del contrato. 2. Características técnicas de los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad. 3. Presupuesto oficial. 4. Factores de escogencia de la oferta y la
ponderación matemática precisa, concreta y detallada de los mismos. Quinto, criterios del desempate. Sexto, requisitos o documentos necesarios para la comparación de las ofertas referidos a la futura contratación. Séptimo, fecha y hora límite de presentación de las ofertas. Octavo, término para la evaluación de las ofertas y adjudicación del contrato. Noveno, plazo y forma de pago del contrato. Artículo 26, responsabilidad de la publicación en la web. El incumplimiento de lo previsto en este decreto en relación con la publicación de la página web de las entidades comprometen exclusivamente la responsabilidad disciplinaria del servidor público. Artículo 27 de la Seguridad Social. Las entidades estatales verificarán por medio de los interventores o supervisores de los contratos que todos los trabajadores que laboren en su ejecución se encuentren afiliados al sistema de seguridad social. Artículo 28 de los contratos, procesos y procedimientos en curso. Los contratos, procesos y procedimientos de selección en curso a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto continuarán rigiéndose por las normas aplicables en el momento de su celebración inicial o iniciación. Ley 816 del 2003, artículo 1. Ver el Decreto Nacional 2473 del 2010. Las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que les sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en las que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. Para los efectos de esta ley se entenderá por entidades de la administración pública todas aquellas que la integran de acuerdo con la Ley 489 de 1998, sin que la existencia de regímenes especiales pueda ser obstáculo para su aplicación. Se exceptúan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se regirán por las normas de derecho privado de conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 del 2001. Parágrafo. Modificado por el artículo 51 del Decreto Nacional 019 del 2012. Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. Este último caso se demorará con informe de la respectiva misión diplomática colombiana que se acompañará a la documentación que se presente. Artículo 2. Ver el Decreto Nacional 2473 del 2010. Las entidades de que se trata el artículo 1 asignarán dentro de los criterios de calificación de las propuestas un puntaje comprendido entre el 10 y el 20% para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales. Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido entre el 5 y el 15% para incrementar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos. Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un porcentaje extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. Artículo 3. El oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país. Artículo 4. La presente ley se aplicará sin prejuicio de lo previsto en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. Artículo 5. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Ley 789 del 2002. Artículo 1. Sistema de protección social. El sistema de protección social se constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos, para obtener como mínimo el derecho a la salud, la pensión y al trabajo. El objeto fundamental en el área de las pensiones es crear un sistema viable que garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados. En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos puedan acceder en condiciones de calidad y oportunidad a los servicios básicos. El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral, y simultáneamente se socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, el sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan afrontar una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado del trabajo, bajo un panorama razonable de crecimiento económico. Creación del Fondo de Protección Social. Créase el Fondo de Protección Social como una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o a la entidad que haga sus veces, cuyo objeto será la financiación de programas sociales que el Gobierno Nacional defina como prioritarios y aquellos programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz. El Fondo de Protección Social tendrá las siguientes fuentes de financiación. 1. Los aportes que se asignen del presupuesto nacional. 2. Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes, programas y proyectos de protección social. 3. Las donaciones que reciba. 4. Los rendimientos financieros generados por la inversión de los anteriores recursos. 5. Los rendimientos financieros de sus excedentes de liquidez y en general todos los demás recursos que reciban a cualquier título. Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento y la destinación de los recursos del Fondo de Protección Social. La contratación con los recursos del fondo deberá regirse por las reglas que regulan las contrataciones en el derecho privado. Código de Comercio. Artículo 1. Aplicabilidad de la ley comercial. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. Artículo 2. Aplicación de la legislación civil. En las cuestiones comerciales que no pudieran regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil. Artículo 3. Autoridad de la costumbre mercantil, costumbre local, costumbre general. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contrarie manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. El defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos en el inicio anterior. Artículo 4. Preferencia de las estipulaciones contractuales. Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. Artículo 5. Aplicación de la costumbre mercantil. Las costumbres mercantiles servirán además para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles. Código Civil. Artículo 4. Definición de ley. Ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Artículo 5. Penas en la ley civil. Pero no es necesario que la ley que manda, prohíbe o permita contenga o exprese en sí misma la pena o castigo en que se incurre por su violación.
El Código Penal es el que define los delitos y les señala penas. Artículo 6. Sanción y nulidad. La sanción legal no es solo la pena, sino también la recompensa. Es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones. En material civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley si ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas aparte de las que se estipulan en los contratos. Decreto 855 de 1994. Artículo 1. Las entidades estatales podrán contratar directamente en los casos expresamente señalados en la Ley 80 de 1993 y deberán ceñirse a lo establecido en el reglamento, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 2681 de 1993 y disposiciones complementarias. Artículo 2. En la contratación directa, el jefe o representante de la entidad estatal o el funcionario en que hubiere delegado deberá tener en cuenta que la selección del contratista deberá garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993. Artículo 3. Derogado por el Decreto Nacional 2170 del 2002 para la celebración de los contratos a que se refieren los literarios del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y para efectos del cumplimiento del deber de selección objetiva se requerirá la obtención previa de por lo menos 2 ofertas. La solicitud de oferta podrá ser verbal o escrita y deberá contener la información básica sobre las características generales y particulares de los bienes, obras o servicios requeridos, condiciones de pago, término para su presentación y demás aspectos que se estime den claridad al proponente sobre el contrato que se pretende. No obstante lo anterior, la solicitud de oferta deberá ser escrita cuando la complejidad del objeto a contratar así lo amerite. En este caso, la oferta deberá ser escrita. Cuando se trate de contratos cuya cuantía no supere el 10% de los montos señalados en el literal del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, los mismos se celebrarán tomando en cuenta los precios del mercado sin que se requiera obtener previamente varias ofertas. Para la celebración de los contratos de menor cuantía cuyo valor sea igual o superior a 100 salarios mínimos legales mensuales y al mismo tiempo superen el 50% de la menor cuantía de la respectiva entidad estatal, además de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, deberán invitarse públicamente a prestar propuestas a través de un aviso colocado en un lugar visible de la misma entidad por un término no menor de 2 días. No obstante, la entidad podrá prescindir de la publicación de dicho aviso cuando la necesidad inminente del bien o servicio objeto del contrato no lo permita, de lo cual dejará constancia escrita. Parágrafo. La entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objetivo del contrato, sin que ésta sea necesaria que haya obtenido previamente varias ofertas en los siguientes eventos: cuando las haya solicitado y solo haya recibido una de ellas, cuando de acuerdo con la información que pueda obtener no exista en lugar varias personas que puedan proveer los bienes o servicios, cuando se trate de contratos intuito persone, y esto es que se celebra en consideración a la calidad de personales de contratistas, y cuando la necesidad inminente del bien o servicio no permita solicitar varias ofertas. De todo lo anterior se dejará constancia escrita. En todo caso, la entidad tendrá en cuenta para efectos de la contratación los precios del mercado y, si es del caso, los estudios y evaluaciones que para el efecto se haya realizado. Artículo 14, modificado por el artículo 1 del Decreto Nacional 441-17
del 2006. Las entidades estatales previstas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 podrán dar en venta bienes de su propiedad que no requieran para su servicio a través del sistema de martillo en los eventos en que la ley prevé la venta por martillo o remate. En los demás casos, la venta de bienes de las entidades estatales se sujetará a los procedimientos de selección previstos en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y en este artículo. Para celebrar contratos de menor cuantía cuyo objeto sea la enajenación de bienes de propiedad de las entidades estatales, estas invitarán previamente a presentar propuestas, para lo cual publicará un aviso durante por lo menos 2 días en lugar de la entidad visibles al público. Cuando el valor de los elementos objeto de la venta de menor cuantía supere 250 salarios mínimos legales mensuales, la invitación se publicará en un medio de comunicación de amplia circulación en el lugar donde se efectúe la venta. Marco jurídico para contrataciones de bienes informáticos. Tanto la Ley Modelo de Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios como la Ley 80 de 1993 buscan ser claras en establecer los objetivos que persiguen en relación con la contratación pública. Por su parte, la Ley Modelo pretende sentar reglas a través de las cuales se aseguren que la actividad contractual se dé un trato equitativo a los proveedores y contratistas que se presenten, sin distinguir su nacionalidad, a un concurso público de contratación, fomentar la rectitud, la equidad y la confianza del público, promover al máximo la confianza entre proveedores, aumentar la transparencia y la objetividad, todos estos aspectos necesarios para fomentar la economía y la eficiencia de la contratación para evitar abusos.